We know Georgia politics. From Peachtree Street to Pennsylvania Avenue, Politically Georgia Podcast delivers exclusive news and analysis 5 days a week by a team of veteran political insiders watching your public officials. Hosted by the Atlanta Journal-Constitution's Greg Bluestein, Bill Nygut, Tia Mitchell, and Patricia Murphy. Listen weekdays at 10 a.m. on WABE 90.1. Stream everywhere or at ajc.com/podcasts. News and analysis 5 days a week from Politically Georgia Podcast. Every day, my company gets scam phishing emails trying to get money or sensitive info. I wanted to protect my employees and my clients, so I checked out CISA's Secure Our World. They've got simple ways we can protect our businesses from online threats. First, teach employees to recognize and report phishing. Next, require strong passwords plus multi-factor authentication. And finally, turn on automatic updates for your business software. To learn more, go to CISA at cisa.gov/Secure Our World. $1.7 billones a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos. Más del 90% son MIPYMES, que generan 80%. Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Hagamos un Trueque, un evento de TLC Magazine México. ¿Cómo están? Mi querido doctor Máximo Carvajal, mi maestro Edgar Preciado, ingeniero Enrique Herón, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Alex. Estamos que ya es ganancia. ¿Cómo? Empezamos una semana de septiembre, un mes patrio, que yo sé que usted, México, como dice, que lo traen en la piel. Entonces... A flor de piel. A flor de piel. Entonces, para mí eso es muy bonito. Una semana como medio corta, ahora en el trueque, porque se nos atraviesa el puente. Entonces va a ser una semana corta de trueques. Ahora sí, pero con mucho cariño estamos otra vez aquí con iniciamos la semana. Espero que todos estén muy bien. Y el día de hoy tenemos un trueque muy interesante que para mí es un honor que nos acompañe el día de hoy la maestra Palmira Abundis. ¿Cómo estás, maestra? ¿Cómo te va, Palmira? Hola, ¿qué tal a todos? Bien, ando medio enferma, así que de repente ven que apago mi micrófono es para toser o algo así. Muy contenta y agradecida por la invitación. Qué bueno que espero les resulte útil. Qué bueno que a través de Zoom no tenemos ningún problema, ninguna sospecha, ¿no? Creo que todo está en orden. A lo mejor se va por los hilos, no te creas. Bueno, pues la verdad me da muchísimo gusto tenerte aquí. Déjenme presumirles que la maestra Palmira Abundis, ella es docente de nuestro CUEC Baja California, además es compañera también está haciendo otra maestría en Derecho Fiscal y Administrativo. También estamos tomando una maestría juntos, entonces la verdad es alguien a quien admiro y estimo mucho, y el día de hoy va a ser un tema que está muy interesante, que es el derecho de los médicos en la pandemia. La verdad me causa mucha curiosidad, Palmira. Sí, está muy interesante, fíjate. La verdad, por cuestión de tiempo, ¿sí me escuchan bien? Sí. Por cuestión de tiempo, vamos a tocar algunas cuantas preguntas. Seguramente creo yo que a lo mejor por ahí más de uno no es abogado y es más médico, entonces podremos con gusto hablar de otros derechos en las preguntas, ¿no? Me voy a enfocar principalmente al derecho a la vida y a la salud, porque realmente esos derechos fundamentales fueron los que los vimos en todos los amparos, independientemente de la razón que dio motivo a pues que se le estaba violentando, esos fueron los principales derechos. Muy bien, maestra. Y bueno, antes de darte la palabra, quisiera pues darle la bienvenida a nuestro querido doctor Octavio Latorre, que déjenme presumirles que el día jueves de la semana pasada lo nombraron tesorero nacional de Concanaco Servitur y vicepresidente fiscal. Déjalo. Así que para mí, bueno, pues es un orgullo comentarlo y felicitarlo públicamente aquí en casa, en el trueque. Muchas gracias, Daniela. De verdad que muchas gracias. Todo yo estoy muy agradecido con nuestro presidente Héctor Tejada, quien ustedes ya lo conocen, y bueno, hizo a bien a proponerme como tesorero y la asamblea y el consejo de Concanaco Servitur, pues
me dio pues me dio el privilegio de tratar de acompañarlos en este proceso que me parece que va a ser muy interesante. Es de decir que ya alguna serie de actividades implementamos desde el 9 de septiembre, ¿no? Como bien en términos de cumplimiento, pues los elementos del debido control y debida diligencia, y pues aquí vamos a estar. De hecho, estamos aquí en la Ciudad de México, en las instalaciones de Concanaco Servitur, conversando con ustedes. Y pues me da gusto ver a Palmira, maestra, muchísimo gusto, bienvenida, hagamos un trueque, y ver a todos mis amigos que ya tenía un rato que no había podido conversar con ustedes de varias partes, no de México, sino del planeta. A mi buen amigo Edgar Preciado, que lo estoy viendo aquí, a Alejandro Alcalde, y bueno, todos los demás compañeros que se encuentran y listos para escuchar tu interesantísima conferencia del día de hoy, Palmira. Bueno, ahora sí que antes de darte la palabra, Palmira, bueno, nada más quiero mandarle un mensaje también muy sentido en Hidalgo han habido algunas inundaciones, entonces esperemos que pronto se recupere por estos temas climatológicos que estamos viviendo. Pero bueno, antes de darte la palabra, voy a presentar tu semblanza, Palmira, si me lo permites. La maestra Palmira Abundi Silva es licenciada en Derecho, graduada de la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Tijuana, con maestría en Derecho Familiar por la Universidad del Centro de Estudios Universitarios Superiores del Noroeste, CESUN. Cuenta con más de 13 años de experiencia en litigio contencioso, especializado en la representación de instituciones financieras que forman parte del sistema financiero mexicano, además de ser perito auxiliar de la Administración de Justicia del Tribunal Superior de Justicia del Estado como tutor, curador y albacea. Es propietaria y directora general del despacho jurídico Abundis y Asociados Abogados Internacionales desde 2010, donde se desenvuelve como especialista en derecho migratorio en conjunto con el despacho Balco Tax and Accounting en Chula Vista, California. Es catedrática de la licenciatura en Derecho de la Universidad del Centro de Estudios Universitarios Superiores de Noroeste y actualmente profesora de posgrado del CUEC Baja California, y tengo entendido que también de la UABC. Palmira, bienvenida, para nosotros es un honor tenerte aquí. Muchas gracias, igualmente. Sí, estoy dando actualmente en UABC la clase de representación jurídica del médico frente al paciente, entonces por eso ando muy enamorada de estos temas del galeno, ¿no? ¿Ya puedo comenzar, Daniela, o hay otro? No, ya no te voy a interrumpir más, te lo prometo. Adelante. Muy buenas tardes a todos. Permítanme agradecer, pues, en personal al doctor Octavio de la Torre y a la maestra Daniela Martínez por invitarme a participar en este gran programa de Hagamos un Trueque, así como todos los presentes por compartirme su valioso tiempo. Igualmente, me permito agradecer a todos los médicos y personal de salud por su gran labor y más aún por mantenerse firmes para combatir la pandemia que estamos viviendo. La finalidad de esta plática es conocer qué han dicho los tribunales de amparo sobre la protección que ha de concederse para garantizar los derechos fundamentales a la salud y a la vida del galeno y demás personal de salud, con motivo de la declaratoria de pandemia que tuvo lugar desde el 19 de marzo del 2020, dictado por el Consejo de Salubridad General. Aquí en Baja California se declaró la emergencia del riesgo sanitario en fecha 26 de marzo. Lo primero que debemos que decir y dejar claro para todos los profesionistas de la salud es que todos tienen derechos humanos y por tanto tienen legitimidad para reclamar su respeto, protección y garantía. Los derechos que me permitiré comenzar son el derecho a la protección de la salud y el derecho a la vida en relación con el derecho a gozar de condiciones satisfactorias de trabajo. Profundizaremos en este derecho, en particular por haber sido el mayormente reclamado por los médicos. Es decir, en la mayoría de los amparos, si no es que en todos, se menciona la falta de insumos y la falta de medidas de protección, pues, para trabajar en un ambiente seguro, ¿no? El derecho a ser vacunados, que también lo vimos mucho, el derecho al resguardo domiciliario para prevenir el contagio por el coronavirus durante la emergencia sanitaria, derecho a recibir capacitación y derecho a defenderse o oponer defensa. Saben que me di cuenta que no les estoy compartiendo. Permítanme, les comparto. Bueno, me la voy a llevar así porque no, para no trazarnos, ¿no? Y no Pero no te preocupes, no comparte, no, con calma,
Ahí tienes abajo compartir pantalla. En compartir pantalla nada más escoge que comparta tu escritorio o que comparta la presentación. Es todo. Lo que pasa es que debes de tener dos pantallas, ¿no? Me imagino que estás usando dos. Sí. Ah, ok. Isa, ¿nos ayudas? Porque ahí sí ya eso supera mis conocimientos. Yo soy cibernícola. No, aquí lo descargo, es que Magda me lo mandó porque le pusimos el toque de hagamos un trueque. Y si no, que Isa te ayuda a compartirla. La debemos de tener nosotros para irla y vas diciendo que se avance. Tú la tienes, ¿no, Isa? Serás cavernícola. Doctor Carvajal, qué gusto verlo. Serás cavernícola. También tiene un poco de eso, doctor. Bienvenido. Gracias, doctor. Isa, ¿tú la tienes? Hacía falta. Ya vamos a estar aquí, doctor. Sí, un segundito nada más. Te das a desear mucho. Entonces, aquí me apoyan, ¿verdad? Sí, ahorita 2 minutitos porque está muy interesante la presentación y vale mucho la pena por la situación que estamos viviendo y yo creo que nos vas a ayudar a entenderlo. Muy ligerita, ¿no? Así va a haber muchas cosas. Ya está, ya la puedes ver tú también. Es de reconocer que la plática es un poquito técnica. Me he dado cuenta yo que me gusta compartir conocimiento a abogados, entonces a lo mejor de repente le invito a todos los que no son abogados que adelante con sus preguntas si algún tema, alguna información no queda clara porque a lo mejor está como en un nivel más abogado, con gusto podemos ampliar y comentarlo, ¿no? Bueno, decía yo, ya les comenté los derechos, estos son los derechos que vamos a analizar, pero igual si tienen preguntas de algún otro, yo sé que hay más derechos que se vieron trastocados con la pandemia y que con gusto podemos comentar. Vamos a empezar entonces con el derecho a la protección de la salud y el derecho a la vida. Bueno, los antecedentes pues ya los comentamos, ¿no? El acuerdo del 19 de marzo, el del 24 y el del 30, que son principalmente los que nos actualizan estos supuestos para que los galenos o el personal trabajador de la salud pueda reclamar sus derechos. Cuando, y es una aclaración que estaría oportuna que la haga desde ahorita, cuando digo galeno o médicos, no se entienda que lo limito nada más a médicos, sino que también estos derechos y los reclamos que vamos a ver pueden ser opuestos por enfermeros, por auxiliares, por técnicos, por cualquier persona que sea posible o enfermos o en recuperación de la enfermedad, ¿no? Estos derechos fundamentales, la vida y la salud, fueron reclamados en todos los amparos promovidos por el galeno, por diversos motivos. Sin embargo, como les adelanté, por cuestiones de tiempo, nos concentraremos a analizar aquellos en el que la afectación se hizo consistir en la omisión de proveer equipo de protección personal e insumos médicos y en la omisión de la implementación de medidas tendientes a garantizar la protección e higiene necesarias para combatir el virus, por considerarse que la gran mayoría de los juicios interpuestos han sido por esta razón. Primeramente, es importante identificar el marco jurídico que ampara estos derechos. Tenemos así que el derecho a la salud es un derecho fundamental humano e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos. Las personas tenemos derecho a tener acceso al más alto nivel de salud posible, física, mental y social. Este derecho no se debe limitar a prevenir y tratar una enfermedad, sino que, atento a la propia naturaleza de este, va más allá, pues comprende la obtención de un determinado bienestar integral. Como ya dijimos, por el estado físico, mental, emocional y social de la persona. Este derecho se advierte en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos. Tal es el caso del artículo 25 de la Declaración Universal, el numeral 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el artículo 11 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y el artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, conocido como Protocolo de San Salvador. Con motivo de estas convenciones internacionales, los estados están obligados a elevar la salud a la categoría de un bien público.
protegiéndolo mediante la implementación de diversas medidas, entre las que se encuentra el establecer mecanismos para la prevención y tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas, garantizar la totalidad de inmunización contra las principales enfermedades infecciosas, así como crear condiciones que aseguren a todos la asistencia médica y los servicios médicos en caso de enfermedad. We know Georgia politics. From Peachtree Street to Pennsylvania Avenue, Politically Georgia Podcast delivers exclusive news and analysis 5 days a week by a team of veteran political insiders watching your public officials. Hosted by the Atlanta Journal-Constitution's Greg Bluestein, Bill Nygut, Tia Mitchell, and Patricia Murphy. Listen weekdays at 10 a.m. on WABE 90.1. Stream everywhere or at ajc.com/podcasts. News and analysis 5 days a week from Politically Georgia Podcast. En relación con el tema, en la resolución 1 del 2020 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, consideró que en el contexto de la pandemia, los Estados parte tienen la obligación reforzada de respetar y garantizar los derechos humanos de las personas trabajadoras en mayor situación de que hayan de proceder realizando sus actividades laborales, deben ser protegidas de los riesgos de contagio del virus. Asimismo, destacó la importancia de que el Estado asegure la disponibilidad y provisión oportuna de cantidades suficientes de material de bioseguridad, insumos y suplementos médicos esenciales para el uso del personal de salud, fortalecer su capacitación técnica y profesional para el manejo de pandemias y crisis infecciosas, garantizar la protección de sus derechos, así como la disposición de recursos específicos mínimos destinados a enfrentar esta situación sanitaria. Ay, les digo que ando un poquito gripada, entonces de repente me tengo que detener a agarrar aire. Este derecho, por tanto, tiene una proyección tanto individual o personal como social o colectiva. Por lo que hace nuestro derecho interno, tenemos que el derecho a la salud, de la protección de la salud, se encuentra consagrado en el artículo 4 constitucional al disponer que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Ateniendo a lo ya comentado, este debe entenderse como el derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarias para alcanzar el más alto nivel de salud. En cuanto al derecho a la vida, este encuentra su principal fundamento en el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ambos instrumentos reconocen explícitamente este derecho. En nuestro derecho interno, en la Constitución, lo encontramos en el artículo 29, al disponer que el derecho a la salud, a la vida no podrá restringirse ni suspenderse ni siquiera en casos de excepción. En cuanto a las condiciones, esto fue en cuanto al derecho a la vida. En cuanto a las condiciones satisfactorias de trabajo a que tiene derecho todo trabajador, estas se consignan en el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en su artículo 14. También lo encontramos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que reconoce el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren la higiene y seguridad de la seguridad en el trabajo. En sentido similar, encontramos al Protocolo de San Salvador en su artículo 7. México reconoce este derecho en su artículo 123 constitucional, fracción 15ª, y en la Ley Federal del Trabajo en su artículo 3. Por todo lo anterior, podemos concluir prima facie que la violación al derecho a la salud y a la vida se actualiza desde el momento en que los trabajadores no cuentan con todas las medidas de seguridad necesarias y suficientes, sin importar si estas unidades médicas son públicas o privadas.
Aquí me gustaría también aclarar que si no es que en todos, la mayoría de los amparos fue personal de institución. El tinte o la inclinación de la práctica va a ser enfocada a personal de hospitales públicos, ¿no? La primera aproximación que vemos de los tribunales federales sobre el derecho a la vida y a la salud del galeno en época de pandemia es al momento de decretar la suspensión de plano. Esta medida obliga al juzgador a realizar una ponderación de la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y la no contraversión de disposiciones de orden público. Para aquellos que no son abogados, con esta suspensión lo que se busca es que desde el momento en que se admite el amparo y de manera preliminar, se ordenen inmediatamente las medidas que se deben implementar con la finalidad de preservar la materia del amparo. En este caso, evitar que se cause un daño a la salud y prevenir inclusive la privación de la vida del médico. Protección que además estará vigente durante toda la vida del procedimiento judicial. Resulta de suma relevancia obtener esta protección provisional, pues de nada serviría que solicitemos el amparo, que al menos su tramitación es como de 3 a 6 meses y se me hace decir poco, y que si el facultativo debe continuar trabajando en las condiciones de las cuales se adolece. Seguramente para cuando se resuelva este recurso o este juicio, el médico ya habrá sufrido un daño significativo en su salud y en el peor de los casos, pues habrá perdido la vida. En ese orden de ideas, tenemos, por ejemplo, aquí en Baja California, hubo jueces de distrito en materia de amparo que consideraron que la omisión de proporcionar equipo médico de calidad y en cantidad suficiente para prestar la atención médica en un hospital general no eran de las comprendidas en el artículo 22 constitucional, a saber, penas de muerte, mutilación, infamia, marcas, azotes, palos, tormentos de cualquier especie, multa excesiva, confiscación de bienes y cualquier otras penas inusitadas y trascendentales en relación con el artículo 126 de la Ley de Amparo, que dispone que la suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trata de actos que importen peligro de la privación de la vida. Esta determinación fue posteriormente revocada mediante el recurso de queja, resuelto por el sexto tribunal colegiado del 15º circuito. Al considerar que este tipo de omisiones sí son de aquellas que ameritan la protección, la medida provisional urgente, pues tras una interpretación del artículo 126 amplia en apego al principio pro persona, dispuesto en el artículo 1 constitucional, se debe concluir que la expresión el peligro de privación de la vida se actualiza también en casos en los que la omisión reclamada pueda afectar la salud de la parte quejosa hasta el grado de poner en riesgo su vida. Los efectos concedidos en esta suspensión fueron muy interesantes, ya que se ordenó a las autoridades responsables proporcionar al quejoso de forma inmediata el equipo e instrumentos necesarios para su protección, sin que las autoridades señaladas como responsables pudieran obligar al galeno a que atender personas diagnosticadas o sospechosas de haber contraído el virus hasta en tanto no le proporcionaran los insumos necesarios. Por ello implicaría un riesgo en la salud, un riesgo en la salud del galeno y de aquellos con los que interactúa. En otro colegiado tenemos el primer tribunal colegiado en materia penal y administrativa del 17º circuito, quien ha creado jurisprudencia en el sentido de considerar que sí se debe otorgar la suspensión de oficio y de plano para que las autoridades de salud dicten las medidas urgentes y esenciales
esenciales para poner los insumos a los médicos. Ambos colegiados apuntaron que la salud de los médicos en el contexto estudiado no se contrapone al interés social ni al orden público. Ay, deme un segundo. Perdón que le interrumpa, maestra. Mándeme. No sé si voy bien ahí en las diapositivas, pero usted dígame la que sigue, una anterior, porque estoy tratando de seguirle el ritmo. Voy muy rápido. No, pues es que no sé en cuál vayamos. Bueno, esta que tenemos aquí son los actos reclamados que se presentaron en el amparo de Baja California, donde les comentaba que el juez de distrito negó en primera instancia, negó el otorgar la suspensión de plano. Y se los di para que vieran un ejemplo de lo que se solicitó. Esta es la imagen de la negativa. Si se fijan, bueno, casi no se alcanza a ver, pero fue muy pequeño el razonamiento que hizo el juzgado de distrito para decir que no otorgaba la medida, ¿no? Simplemente se limitó a decir pues, que no encuadraba los del artículo 22. Si quieres una más, ya no sé ni cuál sigue. A ver, si quieres ahí, ahorita que llegue ahí te digo. Entonces decía que ambos colegiados apuntaron que el derecho del galeno, la salud del galeno en el contexto estudiado de pandemia no se contrapone al interés social ni al orden público, ya que el buscar proteger al galeno también tiene como consecuencia proteger el derecho a la salud y a la vida de la colectividad que acude a su atención médica, así como de todos aquellos con los que el médico convive, ¿no? Aunado que el conceder esta suspensión de ningún modo impide la ejecución de medidas necesarias para combatir la epidemia. Por el contrario, se consideró que le auxilia a su fin, pues busca proteger la integridad del sistema de salud y la continuidad de los servicios esenciales en esta materia. En cuanto al peligro de la demora, es un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que la aludida enfermedad infecciosa respiratoria denominada COVID-19 es causada por un virus que puede producir neumonía y la muerte y se propaga por contacto directo, 1 metro de distancia cuando la persona infectada tose o estornuda, o por contacto con sus gotículas respiratorias. Algunos tribunales tomaron en consideración las estadísticas del personal de la salud que periódicamente publica la Secretaría de Salud, refiriéndose a estas como alarmantes. Y estas son las imágenes, las siguientes 3 imágenes que vamos a ver son estadísticas al 30 de agosto del 2021, emitidas por la Secretaría de Salud. Aquí podemos ver que entre 2020 y 2021, 267,241 trabajadores de este sector, el sector de salud, no exclusivamente médicos, pero sí el sector de salud, han contraído la enfermedad, de los cuales lamentablemente 4,286 son defunciones confirmadas. Para el 30 de agosto del 2021, el 3.6% de los casos activos, si quieren le damos una más, en todo el país correspondía al personal de salud. El 3.6% de esos 200 y tantos mil son del personal de salud. Aquí en esta gráfica podemos apreciar que las personas que más riesgo o más contagios tuvieron fueron las enfermeras o enfermeros, que también para ellos toda esta plática aplica, todos estos derechos son aplicados. De hecho, hay amparos, al final les voy a decir las sentencias que consulté, que son promovidos por personal de enfermería, no específicamente médicos, pero vaya, la protección va encaminada a lo mismo, ¿no? Médicos, vemos que el 25.5% de esos 267,000 pues corresponde a médicos, ¿no? ¿Me apoyas con la que sigue, por favor? Aquí está en las defunciones por estados, en total son 4,286. Entonces, en la mayoría de los amparos, ya sea para otorgar la medida o para resolver el fondo, tomaron en consideración para
considerar pues que efectivamente se pone en riesgo la salud y la vida, las estadísticas estas. Estas son al 30 de agosto del 2021, pero me parece que cada mes o cada 15 días lo está publicando la Secretaría. En este sentido, quedó claro el potencial de la pandemia para afectar gravemente el derecho a la salud directo o indirectamente por el riesgo sanitario inherente a la transmisión y adquisición de la infección ante la exposición sobre el personal de salud. En conclusión, se debe dar preferencia al derecho a la salud y por ende al derecho a la vida sobre el de la colectividad. La satisfacción al interés social y disposiciones de orden público no pueden acontecer desproporcionadamente en relación con los derechos humanos que se encuentran en tensión, especialmente cuando derivado de los autos autoritarios reclamados y sus efectos, pues se vacía de contenido normativo el núcleo esencial de los mismos, lo que vuelve nugatoria su salvaguardia constitucional. Por todo ello, cuando se reclame la protección al derecho a la salud y como consecuencia el derecho a la vida del facultativo, por la omisión de la autoridad sanitaria a proporcionarle los insumos necesarios para dar la atención médica, así como para que se implementen las normas de seguridad e higiene, la concesión de la suspensión de oficio y de plano, así como la protección constitucional, deben ser procedentes. We know Georgia politics. From Peachtree Street to Pennsylvania Avenue, Politically Georgia Podcast delivers exclusive news and analysis 5 days a week by a team of veteran political insiders watching your public officials. Hosted by the Atlanta Journal-Constitution's Greg Bluestein, Bill Nigett, Tia Mitchell, and Patricia Murphy. Listen weekdays at 10 a.m. on WABE 90.1. Stream everywhere or at ajc.com/podcasts. News and analysis 5 days a week from Politically Georgia Podcast. Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details. Aquí pueden ver la sentencia del amparo indirecto 391 del 2020, resuelta por el Juzgado Sexto Distrito en el Estado de Baja California, donde se concede el amparo, ¿no? Si alguno de ustedes quisiera consultar a fondo los razonamientos, pues pueden consultar esa sentencia. Amparo indirecto 391 del 2020. Todavía no llegamos a esa, si quieres regrésate una para no confundirnos. Cabe decir además que la protección constitucional debe concederse con independencia de la escasez mundial del equipo médico, ya que el Estado mexicano se encuentra obligado a adoptar medidas hasta el máximo de sus recursos que dispone para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales, acorde al artículo 2 del Pacto y de conformidad con la observación 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 11 de agosto del 2000. Y si el Estado aduce una falta de recursos, incumple con la plena realización del derecho al nivel más alto posible de salud, o bien no asegura los niveles esenciales de este, corresponde al Estado no solo comprobar dicha situación, sino que además debe acreditar que ha realizado todos los esfuerzos posibles para utilizar los recursos que están a su disposición. Entonces, pues aquí nos dice los jueces de amparo que para empezar, el Estado tiene que comprobar que nos proporcionó o que proporcionó al personal de salud los insumos necesarios, que tiene las medidas de seguridad e higiene establecidas. No lo tiene que demostrar el promovente del amparo, lo tiene que demostrar la autoridad. Y si, por ejemplo, en algunos amparos las autoridades reclamaron que no había suficientes insumos, o, por ejemplo, había unos enfermeros que promovieron amparo y decía la autoridad, que en este caso creo que era el IMSS, el director del IMSS decía que el darles equipos a ellos que no estaban tan
en contacto, o sea, estaban en contacto, pero no tan en contacto, pues entonces rompía con los planes del IMSS o de las instituciones para el uso controlado, digámosle, de los pocos insumos que alegan tenían, ¿no? Entonces la autoridad dice, es irrelevante, tu Estado tienes la obligación de hacer uso de todos los recursos que tengas como Estado para garantizar este derecho. Y bueno, aquí surge la pregunta, y que la voy a dejar porque yo no me voy a meter a cuestiones de política. ¿Hay o no hay recursos? Están destinados recursos a otras cosas que no sean tan importantes o que no afecten tanto como la salud. Bueno, pues ahí lo dejamos abierta, ¿no? Eso es en cuanto al derecho a la salud y a la vida, ¿no? Eso es lo que dijeron, sí debe que ser procedente, el galeno, el personal de salud tiene derecho a ser protegido, tiene derecho a que el Estado le garantice su salud, porque también esto fue mucho que se alegó, oye, pero es que ¿cómo los médicos se van a ausentar? Hay un derecho colectivo, la sociedad debe que estar por encima. Pero el razonamiento que hicieron los juzgadores de distrito o los colegiados, los magistrados, fue: no te sirve de nada un médico enfermo. O sea, un médico que no está protegido con los altos riesgos de contagio se va a contagiar, y no solo se va a contagiar él, sino que va a contagiar a los que estén a su alrededor, ¿no? Entonces dijo, contrario a lo que tú alegas, autoridad, es en beneficio de la colectividad que un médico esté protegido y que un médico esté sano. Ahora, ahora sí, ya la siguiente, si gustas. Vamos a ver ahora el derecho al personal de salud de ser vacunado. Esta gráfica que les pongo aquí son las etapas de la Estrategia General de Vacunación por grupos de población. Si bien es cierto, ya a lo mejor estamos fuera de estas fechas, sí, tengo entendido que hay muchos todavía médicos que no están vacunados, o algunos que tuvieron que esperar a ser vacunados por su edad y no por su categoría o su cualidad de profesionista de la salud, ¿no? Entonces, sí hubo amparos, no vi tantos como los insumos, pero sí hubo diversos amparos reclamando pues el ser vacunado, ¿no? En ese orden de ideas, debo decir que el goce del máximo de salud que hemos comentado debe tenerse sin distinción de raza, religión, ideología política, condición económica o social y cualquier otro. En ese sentido, se presentaron diversos amparos solicitando la aplicación de la vacuna contra el COVID-19. Recordemos que para la primera etapa de vacunación establecida por el gobierno federal en la política de vacunación, únicamente los trabajadores del sector público serían vacunados, circunstancia que incumple con la obligación del Estado mexicano de garantizar que el derecho a la salud sea ejercido sin discriminación alguna, al establecer una estrategia de vacunación que no es acorde al documento internacional emitido por la Organización Panamericana de la Salud, denominado Orientaciones para la Planificación de la Introducción de la Vacuna contra la COVID-19, el cual tiene por objeto brindar orientación a los programas nacionales de inmunización para la elaboración de los planes respectivos de vacunación contra la enfermedad COVID-19, en el cual se dispuso que los países deben establecer las metas de vacunación contra este virus, teniendo en cuenta la situación epidemiológica, las poblaciones que corren mayor riesgo y el acceso a la vacuna. Luego entonces no se encontró justificación para excluir de la primera etapa de vacunación a los trabajadores de la salud que prestan sus servicios en instituciones privadas o de manera independiente y que atienden a pacientes con síntomas infectados o en riesgo de recuperación del virus, siendo que estos pues también forman parte de los servicios de salud. En este orden de ideas, cabe decir que en septiembre del 2020 se emitió por el Grupo de Expertos de Asesoramiento Estratégico de la Organización Mundial de la Salud el marco para la asignación y priorización de la vacunación contra el COVID-19, donde se estableció que las vacunas contra la COVID-19 deben ser un bien público mundial y que se debe proteger a quienes soportan cargas y riesgos significativos adicionales derivados de la COVID-19 para proteger el bienestar de los demás, en especial de los trabajadores
y otros trabajadores esenciales, perdón, los trabajadores de la salud y otros trabajadores esenciales. Esta misma disposición la encontramos en la resolución Las vacunas contra el COVID-19 en el marco de las obligaciones interamericanas de derechos humanos 1 del 2021, adoptada por la Comisión Internacional de Derechos Humanos el 6 de abril del 2021, en la cual nuevamente se recomendó a los estados priorizar la inoculación de las personas con mayor riesgo de contagio y a quienes experimentan un mayor riesgo frente a la pandemia, en tanto es superado el contexto de escasez y las limitaciones de su acceso. Por ello, se concluyó en los amparos promovidos que en el caso de reclamar el derecho a ser vacunado por cualquier personal de salud, deberá ser procedente conceder la protección para el efecto de que las autoridades responsables realicen las acciones necesarias para que se aplique de manera inmediata la vacuna. Entonces, en este tipo de reclamos, pues todas las disposiciones internacionales que se han emitido a partir de la pandemia, pues han dicho que, si me ayudas con la siguiente laminita, han dicho que el personal de salud pues es un personal que se encuentra en riesgo y por tanto tiene derecho a ser vacunado o que sea de los primeros que sean vacunados, que resulta discriminatorio que el Estado, y sí, realmente no, que yo recuerde y que lo que yo estuve estudiando, pues no hay una justificación que amerite esa distinción que hizo el Estado, más que, pues, no sé, mera discriminación. Ok. Siguiente, por favor. Siguiente laminita. Pasemos a otro derecho, otro reclamo que fue recurrente ante los juzgados federales fue lo relativo al resguardo domiciliario para prevenir el contagio por el coronavirus durante la emergencia sanitaria, ya sea que se otorgara la medida o para que se tomaran las medidas de protección e higiene pertinentes para regresar al establecimiento. Recordemos que el acuerdo del 24 de marzo del 2020 se establecieron las medidas preventivas que se deben implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implicaba la COVID-19, donde se estableció que los sectores públicos, privado y social deben poner en práctica el evitar la asistencia a centros de mayores de 65 años o más y grupos de personas con riesgo a desarrollar enfermedad grave y o morir a causa de ella. En este tipo de reclamos, actualmente existe denuncia de contradicción entre la tesis sustentada por el segundo tribunal colegiado en materia de trabajo del séptimo circuito y la publicada en fecha 3 de septiembre del 2021, o sea, poquita, por el 16º Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. O sea, que hay una contradicción y esa acaba de salir, repito, el 3 de septiembre del 2021. El primero de estos colegiados, el segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo, aunque concede la suspensión de oficio de plano, ya en sentencia declara improcedente el amparo por considerarse que la relación que une al patrón con el quejoso tiene como origen un vínculo laboral y su relación no es de supra-subordinación, sino de coordinación, la cual está regulada pues, por el derecho laboral. Es decir, se concluyó que el patrón no tiene en estos supuestos el carácter de autoridad, actualizando la improcedencia prevista en el artículo 68 de la Ley de Amparo. Por el contrario, el 16º Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito consideró que la negativa de un instituto de salud a otorgar una licencia o un permiso para resguardo domiciliario a un trabajador de salud que demostró ser vulnerable sí constituye un acto de autoridad, porque como ente público está autorizado a actuar con la capacidad estatal que la Ley General de Salud le faculta y se ubica en la posición de responsabilidad de emitir actos directamente imputables al Estado, lo que es suficiente para que en el contexto de una emergencia sanitaria generada como la del COVID-19, dichos organismos sean considerados como autoridad responsable para el juicio de amparo. Entonces aquí por una parte un colegiado nos dice, aquí no te puedo resolver porque no es autoridad tu patrón,
las decisiones del resguardo domiciliario son cuestiones laborales, ve y alégalos con el recurso. Creo que si son instituciones como el Seguro Social tienen inclusive un recurso interno, y ya después tal vez puedas venir al amparo, ¿no? Y por el contrario, el 16º Tribunal Colegiado dice, no, sí son actos de autoridad. Estaremos pendientes de cómo resuelve la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, que es a la que le toca resolver. Son 3 denuncias existentes. En lo personal, considero que el criterio que debe prevalecer es el del 16º Tribunal Colegiado en materia del trabajo, del primer circuito, atendiendo a que los artículos 3º en sus fracciones primera, segunda y 15ª, artículos 5 y 135 de la Ley General de Salud, establecen que la organización, control y vigilancia de la prestación de servicios, la atención médica y la prevención de enfermedades transmisibles como el virus COVID-19 son materia de salubridad general en el marco del Sistema Nacional de Salud. Y por ello considero que sus determinaciones para combatir la pandemia son administrativas y por tanto sí colocan a la autoridad en una posición de suprasubordinación respecto al médico o al personal de la salud. Permítanme un segundo. Entonces, pues aquí algunos lo están otorgando, otros lo sobreseen. Habrá que ver qué resuelven. Le tocó a la segunda sala, ya me metí, no ha llegado todavía, creo que ni fecha tiene ahorita para resolverla, pero a ver cómo lo resuelven. Ok. En cuanto, todavía tengo tiempo, ¿verdad? Es que siempre me pasa con ustedes. En cuanto a la derecho a recibir capacitación. Las empresas, cualquiera que sea su actividad, están obligadas a proporcionar a sus trabajadores capacitación y adiestramiento para el trabajo, de conformidad con el artículo 123 constitucional, fracción 13ª, así como el artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo. En materia de salud, la Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas con sus respectivos ámbitos de competencia, están obligados a promover actividades tendientes a la formación, capacitación y actualización de los recursos humanos que se requieran para la satisfacción de las necesidades del país en materia de salud, de conformidad con el artículo 90 de la Ley General de Salud. Resulta relevante comentar este derecho en este foro porque durante la pandemia nos encontramos que están colocando a médicos que no tienen la suficiente experiencia o pericia en las tareas que se le encomiendan. Por citar un ejemplo, podemos mencionar el manejo de los ventiladores. José Elizalde, jefe del Servicio de Neumología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, en una entrevista para el periódico El Reforma, dijo que los ventiladores tienen un nivel de complejidad muy alto y que se requiere una experiencia impresionante para manejarlos, además de que refiere que los especialistas en el uso de estos equipos no son suficientes para la demanda que exige esta pandemia. La falta de capacitación conlleva un mayor riesgo de generar al paciente un daño que no tiene obligación de soportar, lo que nos lleva a cuestionamientos: ¿qué tanta responsabilidad se le puede atribuir a un médico que fue colocado en el contexto de una pandemia en un área para la cual no cuenta con la capacitación o experiencia necesaria? Entonces, hay responsabilidad para el médico, estamos hablando de error, estamos hablando de mala práctica, y son cuestionamientos. Me di a la tarea de buscar, no encontré todavía, como que todavía no llegamos a estos cuestionamientos y ver cómo van a resolver. Ya lo iremos viendo. Posiblemente se acojan a la teoría de la introducción de la obligación, la cual se debe considerar solidariamente responsable a la persona que decide introducir a otro para cumplir con sus obligaciones médicas, pues es responsabilidad de quien introduce a otro a un equipo médico elegir al personal adecuado en cuanto a conocimiento y técnica. Entonces es muy importante, sobre todo yo lo vi desde el aspecto de la responsabilidad, ¿no? O sea, hasta dónde va a caer en responsabilidad, porque he escuchado, no sé ustedes, médicos que dicen, oye, pero pues es que yo no sé manejar
o yo no sé intubar, o hace mucho que no intubo, ¿no? Dependiendo pues el área en la que se desempeñen como médicos, ¿no? Yo pienso que aquí sí va a recaer gran parte de responsabilidad pues en el Estado mismo, ¿no? Y por último, el último derecho que traigo aquí para ustedes es el derecho a defenderse y al debido proceso. Este es un derecho fundamental, reconocido en la Constitución y en los tratados internacionales. Es parte del debido proceso y requisito esencial de validez en cualquier procedimiento. Si quiere le cambiamos de... Esa laminita, es que nunca me sigo las laminitas. La pasada me apoyas nomás para comentarles a razón de que era. Esta era para que identifiquemos que inclusive el gobierno del estado dijo que los médicos, las enfermeras, los dentistas y los laboratoristas son de los que están en mayor riesgo. Por tanto, era su derecho pues que los vacunaran inmediatamente, ¿no? La que sigue... la que sigue es el decreto, es el acuerdo que se emitió. Ese ya lo paso. Ah, sí, derecho a defenderse. Aquí estamos. Ok. Sí, está bien. Entonces, en cuanto al derecho a defenderse del galeno, pues encontramos que cuenta con diversos medios para hacer valer y respetar sus derechos. Si lo que busca es evitar violaciones a los derechos humanos o las garantías reconocidas a su favor que impliquen un peligro en la demora, lo más recomendable es acudir al juicio de amparo por ser el medio idóneo para obtener de manera inmediata una medida de protección que evite que el derecho que se busca proteger se vacíe de contenido. También puede acudir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos o su correlativa en los estados a presentar una queja con la expectativa de que eventualmente la comisión emita una recomendación al estado y aunque no es un órgano jurisdiccional, sus recomendaciones han resultado relevantes y trascendentales para lograr la protección de los derechos humanos. Que por ahí sí hubo unas recomendaciones en pandemia que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos en cuanto al derecho a la salud, a la vida, a las vacunas y los insumos. Otro tenemos también al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Como ya veo que ya estamos cerquita, no me las voy a mencionar. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Por ejemplo, hubo médicos que no los dejaban subir al transporte público, que incluso los desalojaron de sus viviendas, se estigmatizó, se condenó al médico con esta idea de que iba a contagiar a los demás, ¿no? Entonces, si los médicos fueron discriminados de esta manera, pues pueden acudir a la CONAPRED. También tenemos a la CONAMED, que es la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, y esta pues busca solucionar de una manera amigable los conflictos entre los usuarios del servicio médico y los prestadores de estos, ¿no? Pero también la CONAMED ayuda y asesora a los médicos o a los usuarios de servicios médicos, ¿no? También si el galeno considera que se actualiza en su perjuicio un delito, pues puede acudir a la fiscalía que le corresponda a presentar su denuncia. Por último, también podemos encontrar el Tribunal Federal de Justicia Administrativa o los correlativos en los estados, cuya labor sí es jurisdiccional y abarca la solución de controversias entre particulares y el gobierno federal en el ámbito administrativo. Bueno, en el gobierno federal y si es estatal, pues en el ámbito estatal, ¿no? Aquí, por ejemplo, los médicos podrían acudir a pelear cuestiones administrativas, a lo mejor si le ponen una falta no grave o cuestiones así, pueden combatirlo en ese tribunal. Y aquí es importante comentar que para que el galeno pueda defenderse de una manera apropiada, debe contar con un expediente clínico debidamente llenado según la norma 004 del expediente clínico, el cual este documento debe incluir el documento que ampare el consentimiento informado del paciente. Este documento es sumamente relevante. Su mera omisión, la del consentimiento, puede actualizar en contra del galeno responsabilidad.
La saturación, ahora viene este tema, la saturación de los hospitales ha vuelto compleja la integración correcta de este documento, del expediente clínico e inclusive de recabar el consentimiento informado debido al alto número de pacientes que se atienden al día. Entonces llega un punto en el que, bueno, el médico o atiende a los pacientes, o el personal de salud atienden a los pacientes o desarrollan actividades meramente administrativas, ¿no? Entonces esta circunstancia sin duda deberá ser ponderada cuando se trate de fincar responsabilidad. Insisto, va a haber juicios de responsabilidad, va a haber demandas de responsabilidad y habrá que analizar todas estas cuestiones, ¿no? Aquí, por ejemplo, la norma que les menciono, la 004 del expediente clínico, en su punto 5.1, nos dice que los establecimientos van a ser solidariamente responsables respecto al cumplimiento del expediente clínico y el recabar el consentimiento informado. Entonces aquí sí surge el tema de si los hospitales, al menos públicos, están tomando medidas pues para que los expedientes clínicos y los consentimientos se recaben, ¿no? Porque ellos son solidariamente responsables de que se integre debidamente, ¿no? Y por último, y a manera ya de conclusión y para dar espacio, si es que nos queda a las preguntas, lo primero que considero que hay que reconocer es que no podemos combatir la pandemia sin el personal de salud. En un contexto de pandemia, adquirimos una significativa importancia los médicos para toda la sociedad y para el Sistema Nacional de Salud. Si quieres, regrésate poquito, una más. Una más. ¿Más? ¿Más? Ahí. De ahí que se encuentre justificado que el Estado, por todos los medios posibles, busque garantizar sus derechos fundamentales laborales por la importancia que tienen para poder sobrellevar esta pandemia, ¿no? Esta concepción de protección prioritaria al galeno y personal de salud ha sido garantizada por los tribunales federales. Gracias a sus resoluciones se ha logrado que en diversos hospitales se faciliten las medidas de insumo necesarias para combatir la pandemia, la cual sin duda ha puesto de manifiesto un cúmulo de áreas de oportunidades para el Sistema Nacional de Salud que deben ser atendidas de manera urgente en aras de lograr la progresividad del derecho a la salud del personal de la salud y no solo del personal de la salud, sino también de la colectividad. Coincido con la alta comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y expresidenta de la República de Chile, Michelle Bachelet, en cuanto a que la crisis demostró que hasta qué punto la vulneración de los derechos humanos pone en peligro a nuestra sociedad y mucho nos enseña también sobre el valor de invertir en derechos humanos. Y por muy dolorosa que haya sido, y estas son palabras de la comisionada, y aún sea, es una lección que teníamos que aprender, así como la importancia de contar con sólidos sistemas públicos de salud, con una atención de buena calidad que sea disponible, accesible y asequible para todos sin discriminación alguna e independientemente de la capacidad de pago de las personas. La habilidad de muchos estados para responder a esta pandemia en la magnitud actual se ha visto comprometida por años de subinversión en los servicios de salud pública y la falta de acceso universal a la atención sanitaria, como es el caso de México. Por ahí leí en diversos amparos y reconozco que no me di el tiempo de corroborar las estadísticas, pero la voy a mencionar porque en los amparos la mencionan. Dicen que en base a la densidad poblacional que tenemos, nosotros tendríamos que destinar como un 5% del Producto Interno Bruto a salud y en los últimos 10 años creo que no hemos rebasado el 2.5%, ¿no? Entonces, esto se está viendo ahorita en este escenario, en cómo es que si no está colapsado, está a punto de colapsar nuestro Sistema Nacional de Salud y precisamente creo yo que es gran parte pues que no se han destinado los recursos necesarios, ¿no? Para atender a toda la población. Además, es necesario que se acabe con la cultura de no quejarse. Los médicos y el personal de salud viven con miedo a sufrir represalias por exigir condiciones de trabajo dignas y seguras. Aún antes de la pandemia ya eran víctimas de innumerables violaciones a sus derechos
La carencia de insumos no es novedad, es un problema que se ha venido dando desde hace mucho. La existencia de largas jornadas de trabajo que pueden llegar a ser de hasta 36 horas someten al médico a un agotamiento extremo, tanto físico como emocional. No logré identificar programas que les auxilien a encontrar un balance físico, emocional y mental. Cada vez es más frecuente que se actualice el síndrome de burnout o síndrome del trabajador quemado en el personal de salud e inclusive que se llegue al suicidio. Más ahora, en época de pandemia, ya ha advertido la Organización Panamericana de la Salud en el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que tiene lugar el día 10 de septiembre de cada año, que la pandemia ha exacerbado los factores de riesgo asociados a las conductas suicidas y llama a los estados a priorizar su prevención. Sin duda, queda mucho por recorrer en esta pandemia. Todos estamos tratando de aportar lo que podamos para que México salga airoso de esta batalla. Por mi parte, reitero mi apoyo, inclusive de manera gratuita, de ser necesario, para todos aquellos médicos que radiquen en Tijuana y que necesitan presentar un amparo ante el inminente riesgo de contagio. Por último, me permito reiterar que todos tenemos derecho a gozar del derecho a la buena administración pública a través de un gobierno abierto, integral, honesto, transparente, profesional, eficaz, eficiente, austero, incluyente y resiliente que procure el interés público y combata la corrupción. Muchísimas gracias por tu atención y quedo abierta a sus... Y bueno, de parte de todo el equipo de TLC Magazine México y Hagamos un Trueque, queremos otorgarte este presente reconocimiento virtual en el que dice TLC Magazine México y Hagamos un Trueque. Le otorga el presente reconocimiento a la maestra Palmira Abundis Silva por hacer un trueque en la plática virtual con el tema El derecho de los médicos en la pandemia el día 13 de septiembre del 2021. En verdad, muy interesante tu plática. Muchas gracias. Hemos llegado al final del trueque de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Hagamos un Trueque vía Zoom, un evento de TLC Magazine México. Si te gustó esta plática, no olvides compartir cada evento con tus contactos, para que así continuemos esparciendo conocimiento y nos mantengamos actualizados. Encuentra todas nuestras pláticas a través de nuestra plataforma de educación en línea ingresando a www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de cursos, donde podrás verlas nuevamente sin costo. Si estás interesado en algún tema específico, envíanos un mensaje a través de las redes sociales de TLC Magazine México y buscaremos un experto que pueda aclarar tus dudas. Esto fue Hagamos un Trueque. Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details.